El tema de los amantes ni novios, vamos a hablar de un tema más tranquilo, el colectivo. No, yo creo que vamos a hablar del tema de los amantes. Bueno, hoy aumentó el colectivo y la tarifa de taxi, ambos. Sí. Bueno, por un lado la tarifa de taxi y el aumento del salario de los trabajadores. De los trabajadores. Eso es por un lado. Y digamos, sigue un poco el ritmo de inflación de este año, que nada, veníamos atrasados, en el 2021 solo hubo un aumento y era un poco, nada, intentar recuperar parte de esa pérdida. Bien, ¿cómo van? Por lo que nosotros notamos o lo que se nota es que el sistema de pasajeros está bastante complicado, digo, para no decir otra palabra, digo, nosotros vemos los carriles exclusivos llenos de autos particulares y el carril exclusivo vacío. Se complica un poco. Digo, ¿qué es lo que está pasando que no pasa el colectivo? Creo que nada, en la pospandemia mucha más gente volvió a usar el auto particular. Se volvió casi al 80% del auto particular más que prepandemia estamos. Sí. Respecto de los pasajeros, estábamos en el 90, la verdad que la primera semana de septiembre tuvo un repunte. Hasta ahora habíamos tenido semanas bastante irregulares por los paros docentes, por las vacaciones de invierno. La primera semana de septiembre ya tuvo un número de 400.000 pasajeros, lo cual nos deja ahí no más del 90% que planteaba la ordenanza de emergencia, ¿no? Acá hubo un grave problema en la pandemia, lo hemos hablado en el otro programa, en el de tele, donde nada, la ciudad no tuvo ayuda extra para sostener el sistema de transporte, la provincia recibió 5.000 millones de pesos, no vino ni un centavo de eso. Paréntesis, sube, queremos nuestros subsidios. Queremos la sube. Y en realidad cuando miramos el proyecto de presupuesto que mandó el Gobierno Nacional a la legislatura, no hay un monto para subsidios al interior del país, lo cual es llamativo, y habla de que se van a ir compensando los subsidios de acuerdo a la expresión política de los avances a la SUBE. La ciudad ya viene avanzando en la SUBE, nos dijeron que ya estaban compradas las canceladoras, que era una decisión del gobierno, que ya venía, ahora dice fin de año, digo, no vaya a ser que otra vez nos limiten el ingreso a la SUBE y eso a su vez nos limiten los subsidios que ya hoy estamos siendo perjudicados. La fecha parece ser diciembre. Eso es lo que dicen. La verdad que, viste, cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Hubo un 2018 con otro gobierno que dijo que ya venía, no llegó. 18 de diciembre con la elección de Central. Qué rápido. Llegan las dos cosas juntas. Ojalá llegue, digo, sobre todo por la gente, que la verdad que tener ese subsidio. Y para el sistema también es muy importante porque es tener recursos para gente que tenga la tarifa subsidiada. Bueno, el intendente es bastante claro, ¿no? Todas las entrevistas y demás comunicaciones, y él mismo hablando de ponerse firme y decir, bueno, esto de los rosarinos, de las rosarinas, esto nos corresponde. Así es, sin dudas. Y creo que no podemos seguir teniendo un país que tenga esta diferencia tan grande, esta discriminación del interior, y que todos estemos pagando el transporte. Los porteños se horrorizaron que aumentó el transporte un 40% un par de meses atrás, y estaban pagando 18 pesos, el 40% eran 7 pesos. Es un chiste. Acá veníamos pagando 70 pesos, bueno, ahora lo ha aumentado, ha sido una decisión de los ejecutivos de las 3 ciudades, llevarlo a 85, pero es insostenible, ¿no? Y mientras tanto, le seguimos subsidiando el transporte a los porteños, las obras siguen quedando en Buenos Aires, parecería que aportamos para que no vuelva nada. Las fuerzas federales, otro gran tema que tiene que ver con la seguridad, y que nos dicen que hay fuerzas federales, prometieron 1.500 agentes, y según información del ministro de Seguridad de la provincia, tuvimos una reunión el viernes, hay 575, y la verdad que parece difícil encontrarnos, ¿no? Sí, es difícil en una ciudad tan grande. 575 agentes en 3 turnos es muy poco. ¿Por qué seguimos, concejales, discutiendo, supongamos, la autonomía? Porque, digo, que hay cuestiones, digo, la policía, yo me imagino, no sé, el intendente Pablo Hapkin, a lo Larreta, ¿viste? Y se juntan todos atrás, así, atrás. Y aparece y dice, por decreto creé la policía. Y se terminó. Y el que vaya en contra, no sé, vaya en contra de la realidad, porque es inviable que Rosario no tenga su propia fuerza de seguridad. O por traspaso también de efectivos y una escuela de policía y demás, que como necesita, ¿no? Como lo tuvo Cava y como lo tuvo también las policías locales que lo hizo Daniel Scioli en Buenos Aires. Es inviable que Rosario, que el intendente, en este caso es Pablo Hapkin, ¿no? Pero que el intendente de Rosario o la intendenta de Rosario, una ciudad gigante con una complejidad única con el tema del narcotráfico, no pueden imponer ni designar el jefe de policía, digo, no.
Sí, que no se ha contemplado. Yo creo que es más profunda la discusión, fundamentalmente por los recursos. Digo, la ciudad de Rosario no tiene recursos para tener una policía con sus recursos. Entonces la discusión de la autonomía tiene que ver con esto, cómo discutimos funciones y recursos, porque es la discusión que va atada a la autonomía. Creo que acá la política santafesina no ha estado a la altura. Nosotros varias veces, digo, desde la gobernación de Wiener, desde la intendencia de Wiener, venimos pidiendo la autonomía. De hecho, en la de Miguel Lifchit hubo hasta un libro, una serie de jornadas participativas con especialistas, constitucionalistas, hablando de autonomía. La verdad que creo que la política de Santa Fe tiene miedo a que se ponga límite en las reelecciones indefinidas. Digo, el único cargo que no tiene reelección es el de gobernador. Después no hay límites. Hay presidentes comunales que hace años, senadores que han estado 20 y pico de años, concejales que han estado 20 y pico de años. Digo, yo lo veo criticar a algunos concejales los años que hace que está un senador y él estuvo también 25 años, ¿no? Sí, Entonces, sí. creo que la política tiene miedo a eso, a que se limiten las reelecciones, a que se limiten, digo, que se discuta la reforma que hay que hacer en la legislatura. Tenemos un Senado donde no pasa casi nada, que hay representantes de departamentos que tienen una cuarta parte de la población que tiene Rosario. Y esos hacen que se frenen leyes que favorecerían a Rosario. Digo, hoy Rosario no tiene el Fondo de Obras Menores porque cobra con Urbano. Con Urbano son 21 millones de pesos al año. ¿Y qué son? Ni 3 empanadas, digo, para hacerlo en términos de... No. Claro, no hay nada. ¿En Santa Fe va a ser posible en algún momento la reforma de la Constitución? Porque cada vez que se hizo un intento, recuerdo que Miguel Lifchit intentó hacer... Así es. Antonio Bonfatti también. Antonio Bonfatti, pero siempre vino. se vio como una cuestión de buscar la propia reelección del gobernador que estaba en ese momento llevando adelante el Ejecutivo. Es decir, ¿se va a poder en algún momento reformar la Constitución? Una Constitución que viene del año 1962. ¿Sí? Antiquísima, que no tiene nada que ver con la realidad de la sociedad santafesina. No contempla cuestiones de género, de medio ambiente. De personas con discapacidad, digamos, nada. Y la verdad es que solamente hay 3 constituciones que no se reformaron: Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, que no reconocieron la autonomía municipal en esa reforma. Buenos Aires la reformó, pero no reconoció la autonomía. Y la Constitución, la reforma del 94... Es clara. Es clara. Garantizar. Garantizar. Y además, digo, también la misma reforma del 94 planteaba este tema de la nueva ley de coparticipación, que está íntimamente relacionada con la autonomía, que definamos recursos en función de los roles y las funciones que asuma cada nivel de gobierno. Claro, pues digo, yo pienso Rosario, San Lorenzo, Puerto General San Martín. Digo, somos el granero del mundo. Digo, Sí. por aquí sale... El 80% de lo que exportamos... Digo, y no vimos eso, digo, y yo también lo entiendo, qué sé yo, no sé, digo, cuando el gobernador tiene que hacer ciertas obras, cuando digo, a veces es inviable si de Nación no hacen, digo, la respuesta, más allá del signo, digo, o sea, digo, tranquilamente nosotros somos un signo, digo, político, pero escapa del signo político, escapa de que siempre el interior es frenado por Cava, digo, gobiernan para Cava. La mayoría de los ministros son de Lamba o de Ciudad de Buenos Aires. Claro, digo, ¿no? Y tampoco hay una decisión política del interior de, digamos, unirse y pensar puntos estratégicos en los cuales ponernos de acuerdo, como para decir, bueno, hasta acá, o un límite, o... Pero fíjate, boleto federal, que se unieron intendentes de ciudades importantes: Córdoba, Rosario, Santa Fe, entre otras localidades, Mar del Plata, algunas ciudades de Mendoza, y nada, no pasó nada, al contrario, las partidas que vinieron después vinieron menos recursos que lo que estaban viniendo hasta ese momento. O sea, parece que nos toman el pelo, ¿no? Yo creo que en algún punto hay que plantarse, y sin dudas tiene que ver con esto de lo fiscal, ¿no? Porque cuando vos le toques la caja, creo que ahí va a tener que haber alguna respuesta. Lo que pasa es que es muy duro. ¿Cómo volvés si rompés la federación? Digo, acá las provincias son preexistentes a la nación. Bueno, podrían tomar la decisión de irse de la nación, porque en realidad es una vergüenza, digo, lo que hoy estamos viviendo en términos de distribución de recursos, distribución de obras. Aportamos todo para sostener un gran conurbano bonaerense. Sí. Pasando a otro tema que también involucra nación, provincia, pero que afecta directamente a los rosarinos y las rosarinas, que es la quema en las islas. Vos hace unas semanas atrás hiciste una ampliación de la denuncia penal contra el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Juan Cabandier, aportando incluso informes de la Universidad Nacional de Rosario. Así es. ¿A usted la atiende Cabandier o no? No. A la presidenta del Consejo dijo que A no. María Eugenia Smook no, salió a... Dijo que no la atendió. ¿Usted Clavó el visto. ¿Usted manda un mensaje? No, directamente la presidenta del Consejo para pedir una reunión, y nunca contestó los mensajes, ni su secretaria.
¿Va a haber algún momento alguna solución para este tema? Digamos, escapa a las cuestiones mismas del Consejo. Pero, digo, se han llevado adelante denuncias, hay un juez interviniendo en la causa, Nació Victoria, y bueno, parece que el ministro en su momento, junto con autoridades nacionales, visitaron, hace 2 años ya venimos con esto, visitaron las islas, pero nada ha cambiado desde ese momento hasta hoy. Así es. Sí, nosotros producto de ver que nada cambiaba, digamos, en mi caso tomé la decisión de ir contra el ministro en una denuncia por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos, ¿no? Venimos militando la ley de humedales porque entendemos que es la solución de fondo para todos los humedales, pero en particular en este caso el ministro tiene un montón de marco normativo, la Ley General de Ambiente, la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación de Mitigación del Cambio Climático. El Sistema Federal de Manejo del Fuego está bajo su órbita, digamos, del ministerio. No es que no hay legislación. No es que no hay legislación. Tiene herramientas como para intervenir y además están violando derechos constitucionales básicos, que es el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, porque la última semana, que fue cuando ampliamos la denuncia, la calidad del aire medida frente al monumento, mi oficina está ahí enfrente. No, literal, no podíamos respirar, uno sentía... No, hace poco el Observatorio Ambiental de la Universidad dio un informe a partir de las últimas quemas y era 3 veces superior los efectos a la nocivos. Cantidad de material particulado, ¿no? Y estamos pidiéndole a las principales sociedades médicas que nos informen respecto del impacto a futuro en la salud, porque todos vemos las consecuencias. Ahora no me acuerdo, no quiero meter la pata, concejala, pero había un estudio que decía que era como fumar durante 24 horas durante todo un año. Terrible. Sí, lo leí también a eso. Y yo que fumo, y que más de humo, si fumé por semanas atrás volvieron los barbijos no por el coronavirus, sino por el humo que era insoportable. Parecía un chiste, pero no daba risa, que mandaban barbijos. 500.000 barbijos mandaban. En vez de resolver el problema de fondo. Pues y nosotros incorporamos a la primer causa, digamos, un informe de la municipalidad donde analizan 10 focos de incendio que a lo largo de 2 años y medio se prenden fuego 59 veces. Claro. Con un poquito de planificación, el grueso de esos focos podría haberse evitado, porque era tener ahí, generaron estos foros de conservación. Yo me pregunto, ¿para qué? Si no es para ver que se está prendiendo fuego y para detectar rápidamente un foco y ir a apagar el fuego rápidamente. Parece como muy arbitrario. Estamos al lado de un río y no estamos pudiendo apagar el fuego. Aparte no hay agua, si no estamos en los ríos, no hay agua, el fuego. Tenemos sequía, no llueve, no es casual, que hace varias veces que no llueve. La semana, nos vamos, dejemos, yo quiero dejemos, nos fuimos de Rosario. Bueno, pero acá está uno de los diarios de principal tirada, tanto digital como en papel, de Rosario, dice que un sector de Juntos por el Cambio quiere frenar la ley. El diputado, el actual diputado y el ministro de Agricultura del gobierno macrista, de Mauricio Macri, Ricardo Bullaire, convocó la Comisión de Agricultura de Diputados para que se frene esto. El proyecto que impulsa el Frente de Todos cuenta con el apoyo de varios bloques, entre ellos, bueno, los 2 integrantes del socialismo, ¿no? Recordemos que Bullaire era parte de la Confederación Rural Argentina. Así es. Pero yo creo que no tiene que ser antagónico el desarrollo, la agricultura, el crecimiento económico con el humedal. La semana pasada se reunieron los jefes de Estado ante las Naciones Unidas para hablar sobre el tema del cambio climático y se llegó a la conclusión de que la conversación del cambio climático tiene que ver con el financiamiento, más que nada. Relacionado a esto, vemos, la UNR sacó la Universidad ahora de Rosario la semana pasada un informe que los afectados por el humo de las islas en una semana llegó al número de 150 personas. O sea, se abrieron puestos para atender a la gente afectada. Como que no estamos viendo el foco realmente. El cambio climático se relaciona directamente con esto que decías. No tiene por qué ser antagónico, al contrario, si buscamos un desarrollo y buscamos, seguir adelante, hay que pensar en estas cuestiones. Sí, pero además se está gastando en salud y en... Pero además para los mismos productores, hoy estamos viendo el efecto de muchas de estas incidencias del hombre en la naturaleza. No es casual que tengamos esta sequía, no es casual la bajante del Paraná. Entonces, ¿de qué producción vamos a hablar si estamos incidiendo tanto en el clima que no va a haber producción? Entonces, totalmente. Estos humedales, quizás la gente no conoce el valor, pero tienen un servicio ecosistémico muy fuerte. Son grandes absorbentes de agua en los momentos de mucha agua y por otro lado son reservorios de agua para los momentos de sequía. Entonces, si vamos a dañar el humedal,
no va a haber nada, digamos, no va a quedar nada. Tenemos que cuidar ese humedal y definir para quién se puede usar. Digo, nosotros desde el bloque tenemos 2 diputados, Enrique Esteves y Mónica Fein, logramos el emplazamiento para que se trate la ley, que fue un paso y un avance muy importante. De hecho, hoy Enrique estuvo reunido con representantes de estos sectores, tratando de dialogar con todos y que tengan en claro que hay que priorizar y que no son antagónicos los objetivos. Sí tenemos que ver cómo preservamos ese lugar para que no cambie su fisonomía. Yo creo que como que no termina más. ¿Viste? Como que hace, no sé, el año pasado, 2 años. 2 años, 2020. Antes pasaba, a ver, para un ejemplo, mi Pasaba, abuela, digo, pasaba, pero pero no no como era ahora. de esta escala. De esta escala, me parece como que se le fue la mano, ¿viste? Decir, bueno, acá hasta. Y vos ves la marcha, hacemos una marcha, 50.000 personas, y al frente están quemando. El Como mismo dicen, día. que no me importa, ya te Acá quemo está. igual, ya te Bueno, quemo de hecho igual. estaba reunida la Comisión de Recursos Naturales de la legislatura en el Consejo y empezaron las quemas en el mismo horario, solo que el viento no daba para acá y no se sentía el humo. Por eso digo, nosotros planteamos lo de Cabandier. No creemos que es el único responsable. Obvio que hay que buscar los responsables y la Justicia Federal de Victoria tiene que encontrar quienes prenden fuego y sancionarlos. Los propietarios. Pero Yo no tengo duda. sí, durante la gestión de Cabandier, el problema se profundizó y la respuesta del Estado no tuvieron ninguna No hubo. relación con la magnitud del problema. Te mandaban 11 brigadistas, 11 para 100.000 hectáreas. ¿Te parece razonable? Un ministerio que tiene 23.000 millones de presupuesto aprobado, hoy debe tener mucho más, que mande eso. No tiene magnitud con la relación del problema que estamos abordando. Entonces, También el otro día yo lo escuché en una entrevista, me pareció un poquito, digo, con tanto que le damos, un poquito razonable, que decía que la provincia de Entre Ríos no tiene una fuerza, digo, Santa Fe está todo hasta eso, ahí, preparado, todas las fuerzas están ahí. Entre Ríos no tiene nada, Está- pero nada, es decir, ni un balde de agua, no Está está ni el, claro, ni el secretario inclusive- privado del gobernador con un balde de agua, nadie. ¿vos te acordás que el responsable de Defensa Civil de Entre Ríos hizo declaraciones que se jodan los rosarinos, Sí, que el sí, humo, sí, que sí. el narco... Entonces, a ver, La secretaria de Ambiente habla, Sí, la aparte secretaria de ella Ambiente. da razones y no. Yo le doy la razón a tal y yo no le doy razón a tal. Pero no me interesa tu Claro. razón. A mí me interesa que no nos, que pero nos ante quemen. ese conflicto interjurisdiccional, donde estamos en conflicto cuanto menos 3 provincias, Buenos Aires, Entre Ríos y en Santa Fe, y si Entre Ríos, que es jurisdicción donde puede apagar el fuego, no lo apaga, tiene que intervenir Nación. Y además, digo, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, gobierno nacional, frente de todos. Si no pueden sentarse en una mesa y resolver el problema y tienen que estar tuiteándose Cabandier contra Bordet a ver quién se critica más, la verdad que estamos en un problema. Esto es un problema suficientemente importante, está afectando nuestra salud, no solo el medio ambiente. Entonces, bueno, ojalá la Justicia Federal de Comodoro Pi avance. Yo no quiero nada contra Cabandier, quiero que resuelva el problema. Y eso es lo que busca la demanda. Semanas atrás hicimos una nota con la diputada Clara García, donde, bueno, le preguntábamos de cara a lo que va a ser el 2023, dónde vamos a encontrar al socialismo, y ella nos dijo, bueno, básicamente que van a profundizar la construcción política en una fuerza que plantee una idea de cambio, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Dónde vamos a encontrar el socialismo el año que viene de cara a las elecciones provinciales, pero también de cara a las elecciones nacionales? Sí, mira, nosotros no creemos en alianzas que sirvan para ganar elecciones. De hecho, ya hemos tenido resultados negativos cuando fue la alianza, el momento del gobierno de la alianza, que participamos de ese armado. Y la verdad que cuando uno hace alianzas solo para ganar elecciones, creo que no sirven, no le sirven a la política y mucho menos a la sociedad, porque los resultados han quedado de la vista. Sí, principalmente queremos profundizar cuestiones programáticas, ponernos de acuerdo con cuál es el plan para la provincia de Santa Fe. Yo creo que el gobierno de Perotti es el peor gobierno desde el regreso de la democracia que ha tenido Santa Fe. Hemos retrocedido en todos los temas. El tema seguridad, que fue la principal promesa, que creo que por lo que más, sobre todo en Rosario se le votó a Perotti, paz y orden, un eslogan absolutamente vacío, es el peor tema. Hoy estamos peor que en el 2013, que fue el peor año que tuvo Rosario. Estamos peor que en ese momento. Si seguimos la tendencia que tenemos de homicidio, vamos a terminar el año con 315 homicidios. En ese año fueron 264. Fueron el año de la crisis de la inseguridad en la ciudad. Entonces,
no solamente no pudo sostener lo que se venía haciendo, sino que empeoró todo y retrocedimos 9 años. Y en esos 9 años que perdimos, la verdad que una vez no toma dimensión y lo tenemos que poner en cifras frías, pero perdimos vidas de un montón de jóvenes, de niños, 41 homicidios de este año son de jóvenes menores a 19 años, 7 de esos son menores a 15, con lo cual estamos hablando, incluso hubo niños, parecería como que ya estamos aletargados, porque la situación Está naturalizado. Naturalizado. Nos parece que matan al otro, ¿no? Y en realidad nos puede pasar a cualquiera de nosotros que estamos sentados Bueno, pero acá. el nivel de violencia es muy alto. Hoy se pelearon en Con un un accidente cuidacoche. en Cuidacoche y según sacó una pistola. Y le disparó. Pero tenés que estar, Estamos respirado. viviendo, sí. Eso también pero bueno, no tenemos tanto tiempo. Pero, No, y fíjate, seguridad que fue su primera promesa, pero después educación. Fue el año que más paros hubo. Un gobierno que estamos con una inflación que va a estar arriba del 100 y no reconoce, no reabrió la paritaria, sigue en conflicto con un gremio, las escuelas públicas han retrocedido en infraestructura, bueno, en falta de clase, venimos de la pandemia donde además fue terrible cómo lo tomó la provincia, hubo provincias que manejaron mucho mejor la educación en la pandemia, tenían el huevo a estudiar virtual, no lo usaron. Salud, ni les cuento, hoy la red municipal está sobrecargada porque los hospitales provinciales no tienen insumos, falta personal, ni hablar lo que han hecho con el Hospital Regional Sur, que en mi caso salí a denunciarlo porque no... El abandono. No solo que no continúan la obra, que si querés, yo estaba segura que Perotti no lo iba a continuar porque no está en su idiosincrasia, pero después de una pandemia, quitarle la custodia, se robaron todo el cerramiento. Cerramiento de aluminio, blindex, todo roto. Parece Kosovo. Pero Parece hay la guerra de el Ucrania. arco que pide por el Hospital Sur es todo. Usted, Miguel Rabia, todo el arco, de socialista, radical, peronista, Pero todo el Miguel arco. Rabia es parte del gobierno Perotti. Sí, La sí, verdad sí, que no sí, parece sí. un poco contradictorio porque no se sienta con el gobernador y le pide que lo... Porque además licitó el de Rafaela. Nosotros en el plan de salud de Wiener, gobernador, él pensó un hospital de alta complejidad para cada nodo de la provincia, 5 de mediana complejidad, 100 centros de salud. Construyó e inauguró los 100 centros de salud que están funcionando, los 5 de mediana complejidad, Ceres, Las Tocas, San Cristóbal, Corón de las Parejas, construido y en funcionamiento. Terminamos 3 de alta complejidad, Venado Tuerto, Reconquista, el Iturraspe de Santa Fe. Quedó casi terminado Rafaela, le falta muy poquito, y el Regional Sur, que era el más ambicioso y es el que tiene menos nivel de avance. Pero inauguramos y construimos 8 hospitales. El Iturraspe fue un importante centro de contención en lo que fue la pandemia. La pandemia, todos, Venado, todos. La verdad que cumplieron un rol ¿Cuál es el de la fundamental. foto de Miguel? El de Venado El de Venado Tuerto, El de Venado Tuerto. que fue el último. Y que cuando hablas con la gente de Venado Tuerto, la verdad que es un hospital mejor que cualquiera de los sanatorios privados que hay en Venado Tuerto, ¿no? Entonces, Pero eso tiene que ser nuestro orgullo, la mejor universidad, la mejor Mejor escuela, salud, la educación. mejor salud, y lo privado que esté, pero es que nuestro siempre orgullo. estuvo y va a seguir estando para la gente que tiene obra social, pero no para el que no lo tiene. Está claro que donde esté Perotti, el socialismo va a estar enfrente. Sin dudas. Pero No me van a en ese parecer una enfrente, No, de ninguna manera. en ese enfrente hay, es continuar con el Frente Progresista o ir al frente de frentes, como se ha planteado, dentro del cual estaría la Alianza Juntos por el Cambio. Yo creo que no es momento de apresurarse, ¿no? Y esa ha sido nuestra postura en todo este tiempo. Creo que hoy la realidad que vive la gente es tan dura que la política esté discutiendo la política de alianza del año próximo, que todavía ni siquiera sabemos cuándo van a ser las elecciones, parece hasta una falta de respeto para con la gente, ¿no? Con la realidad de inseguridad, el humo de la isla, la economía que tampoco dio respiro, la verdad que parece hasta una falta de respeto. Verónica, quiero agradecerte como siempre por estar acá en La Voz de Rosario, también estuvo en Acceso a los Derechos y como nosotros siempre decimos, cada uno fuera de acá tiene su línea, su militancia y demás, pero la idea es siempre dar la voz, contar lo que cada uno piensa, informar también, y me parece muy correcto que como concejala, los concejales, las concejales pasan por el programa para de hablar del día a día de la ciudad, que también por eso fueron elegidos y elegidas. Así es. Yo les agradezco mucho el espacio. Perdón que tuve un par de días que no podía venir, pero acá estoy. Pero Así presente, que a mí me les gusta más agradezco. presente que virtual. Que por radio, no sabemos las soy caras. Zoom, Claro. claro. No se sabe las Bueno, a caras. esta hora de un lunes la cara está complicado. difícil. Está bien. Vos pensás que yo arranco con El servicios lunes como un públicos a las super- 9. Ah, Es la primera comisión de la claro, semana. Nuestro lunes sería mejor si mañana fuera viernes. Sí, no, sí, así es. Verónica, gracias por estar acá. Gracias a Vamos a un ustedes. pequeño corte y ya tenemos los próximos invitados para La Voz de Rosario.